Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy, conjunto con mi compañero Juan Diego Bushka, hemos preparado una exposición, la cual esperamos que sea de su total agrado. Teorías gramaticales se dividen en variables e invariables. Las variables se clasifican en sustantivos, que son palabras que se usan para nombrar objetos. Los adjetivos que acompañan al sustantivo e indican una cualidad. Los determinantes van antes del sustantivo. Los pronombres reemplazan al sustantivo y los verbos son palabras que expresan una acción. Ahora tenemos las invariables que se clasifican en adverbios que complementan al verbo. Las preposiciones sirven para unir palabras, las conjunciones sirven para unir partes de una oración y las interjecciones palabras que expresan un sentimiento. Notas y apuntes. Notas son palabras más relevantes que se escriben para recordar datos. Pautas: escribir lo más importante, no copiar palabra por palabra lo dicho. Seleccionar la información y jerarquizar la información. Apuntes son anotaciones que se realizan durante una exposición. Pautas: anotar la fecha en la parte superior, dejar márgenes, eliminar marcas de oralidad y usar diagramas. La escritura académica. ¿Qué es la escritura académica? La escritura académica es un conjunto de producciones, escritos y relatos, los cuales parten desde el ámbito académico. Pero más importante, la escritura académica es una forma de representar la escritura de manera más formal. La escritura académica se relaciona con el mundo de la investigación, pero también se basa en la idea del autor. La escritura académica debe convertirse en una práctica desde los primeros años de escolaridad, ya que es una forma muy útil de representar la escritura. La escritura académica tiene una estructura simple de 4 partes. La primera parte es el párrafo introductorio, la segunda, párrafo de desarrollo, párrafo de conclusión o párrafo de conclusión y las referencias bibliográficas. La escritura académica evalúa bastantes aspectos los cuales nosotros como autores debemos tomar en cuenta. Evalúa la formalidad, los planteamientos, las referencias, el orden, la coherencia y la cohesión. Cuando nosotros tenemos un informe académico, un texto académico, debemos recurrir a alguna información. Estos pueden ser 4: el informe académico, el diario, el ensayo académico y la monografía. Nosotros en la investigación nos podemos topar con bastantes obstáculos o conductas deshonestas. Algunos obstáculos son 5: etnocentrismo, estereotipos, subjetivismo, autoritarismo y dogmatismo. La OBI reconoce conductas deshonestas, lo cual nosotros como autores debemos prevenir al momento de realizar un texto académico. Estos son 3: el plagio, la colusión y la conducta improcedente. El ensayo académico. ¿Qué es el ensayo académico? El ensayo académico es una composición en prosa enfocada a exponer las ideas del autor, pero también gran parte del ensayo académico se debe a la investigación. El ensayo académico busca dar respuesta a un interrogante, sostener un punto de vista o generar una reflexión. Al momento de que nosotros recurramos a la información, recurramos a la investigación, existen distintas fuentes de lo cual podemos extraer, pero los principales son 6. Tenemos los diccionarios, las revistas, los periódicos, el internet, los trabajos académicos o los textos en general. Y las bibliotecas también, muy importante. Textos académicos. Tenemos diferentes tipos de textos académicos, los cuales de los básicos son 4. Tenemos las monografías, los ensayos, los artículos académicos y los textos en general. Pero ¿cómo hacer un ensayo académico? Primero que nada, para hacer un buen ensayo académico, lo que nosotros debemos hacer es buscar un tema en el cual nosotros estemos enfocados del texto. Debe ser un tema en el cual nosotros tengamos total información del mismo. Debe ser un tema de nuestro interés. Por lo mismo, busca la temática, investiga sobre el tema, utiliza frases cortas. Utilizar frases cortas es muy importante, ya que el ensayo debe ser una síntesis de tu opinión y de la investigación. Y utilizar reflexiones. La estructura. La estructura del ensayo académico es bastante simple. Tiene el párrafo introductorio, los párrafos de desarrollo, el párrafo de conclusión y muy importante también las referencias bibliográficas que van al final de la norma ZAPA. ¿Qué son las normas ZAPA? Primero debemos dejar en claro qué significan las siglas ZAPA. Las siglas ZAPA significan la American Psychology Association, que es igual traducción al español a la Asociación Psicológica Americana. Las normas ZAPA se dividen en 3 principales grupos. Tenemos la primera en el formato del documento, las citas y las referencias. La norma ZAPA nos obliga a nosotros a utilizar un distinguido formato cuando hacemos trabajos académicos. Los principales son 8. Tenemos el papel, fuentes y tamaños, las abreviaturas, el espaciado, la alineación, la sangría, la numeración de las páginas y los márgenes de la hoja. Citas. ¿Qué son las citas?
La cita básicamente es alguna idea que se haya extraído de algún autor ajeno, es decir, que no es proveniente de nosotros y por eso es importante citar. La cita se divide en dos principales grupos. Tenemos la cita directa y la cita indirecta. La cita directa es aquella cita que tiene menos de 40 palabras y por lo tanto va entre comillas. La cita indirecta es aquella cita que tiene más de 40 palabras, lo cual se aplica sangría. En las dos citas es importante reconocer tres elementos. Primero que nada es el apellido del autor, el año de publicación y también el número de página. Tenemos primero que nada la cita basada en el texto y cita basada en el autor. La primera cita basada en el texto. La cita basada en el texto es muy fácil. Primero se introduce la cita textualmente, luego ponemos el apellido del autor, el año de publicación y la página. La cita basada en el autor es completamente distinta. Primero tenemos que poner el apellido, el año de publicación, un verbo que nos sirva de conector. Utilizamos también después del verbo, incrustamos la cita textual y luego el número de página. Referencia. ¿Qué son las referencias? Las referencias son aquella fuente de donde nosotros elegimos la información. Las referencias se dividen en tres características. Las referencias siempre se aplica sangría francesa. Las referencias también deben ir con apellidos ordenados alfabéticamente. Y las referencias también siempre deben ir al final del documento. Los géneros literarios. Existen tres tipos de géneros literarios. Tenemos el narrativo, el género lírico y el género dramático. El género narrativo narra un hecho de acciones empleado en prosa. También una característica del género narrativo es que tiene autor, narrador, tiempo y espacio específico. El género lírico. El género lírico transmite sentimientos, emociones, sensaciones y expresiones. Una característica del género lírico es que tiene un motivo lírico, un hablante lírico, un objeto lírico y un lenguaje lírico. El género dramático. El género dramático describe un conflicto o narrativa de personajes mediante un diálogo. El género dramático también se caracteriza por tener tres principales tipos. Tiene el tipo drama, el tipo comedia y el tipo tragedia. Mito y leyenda. Características del mito. El mito tiene hechos fabulosos, también el mito narra origen, el mito tiene personajes extraordinarios, el mito también tiene un tiempo atemporal, es decir, que no tiene lugar ni tiempo específico. La leyenda. Características de la leyenda. La leyenda tiene hechos fabulosos, la leyenda mezcla la realidad y la ficción. La leyenda tiene personajes sobrehumanos, y la leyenda también tiene un lugar y tiempo específico. Clasificación de la leyenda. La leyenda se clasifica en dos grupos, tenemos la urbana y la tradicional. La urbana es de una leyenda moderna, también la urbana se difunde mediante web y la urbana también tiene carácter paranormal. La tradicional se presenta en zona rural, la tradicional también tiene seres reales, pero también parte ficción, y la tradicional se difunde mediante generación en generación. Textos escritos en India y América prehispánica. Desde la oralidad. India. Textos sagrados, tradición oral, sánscrito. América prehispánica. Textos sagrados, tradición oral y lengua nativa. Textos en América prehispánica. Literatura maya, Popol Vuh, libro sagrado maya. Literatura náhuatl, poesía, narraciones míticas, rituales. Literatura inca, traducido por los cronistas sobre los incas.